Buenas amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo, y hoy vamos a hablar de ese sustrato para acuario plantado que es el JBL Manado. Y en este vídeo sencillamente os voy a compartir mis propias experiencias y opiniones, veremos qué es este sustrato y algunos consejos os daré, y también os hablaré de eso de la saturación, que ojalá alguien en su día me lo hubiera dicho a mí, que lo tuve que aprender por mí mismo. Y también veremos el tema o el mito del hierro, si tiene más que el sustrato dar oscuro o no, etcétera, etcétera. Dicho esto, lo primero, ¿recomendaría este sustrato para un primer montaje de acuario plantado? Después de los años de experiencia, yo os voy a dejar una foto de uno de mis primeros acuarios, ese 240 litros que teníamos incluso antes de empezar con el canal. A día de hoy yo no lo recomendaría, pero no porque sea mal sustrato, sino porque hay que saber conocerlo, hay que entenderlo. Porque a día de hoy os diría, si os vais a iniciar un acuario plantado, que directamente un bajo requerimientos con una sílice se puede tener un acuario con unas plantas muy sencillitas, muy equilibrado, o directamente el caso contrario. Os voy a dejar también una toma de cuando tenía 1500 litros en altos requerimientos. Pones en la parte de atrás mucho sustrato nutritivo, es más específico. Cuanta más luz, mejor nos van a ir, con una correcta también selección de plantas para altos requerimientos, y nos vamos a quitar muchos problemas. ¿Y por qué digo esto de problemas? Porque lo que suele suceder es que en ese primer montaje que hacemos, que nos falta experiencia, que no nos han explicado muchas cosas, que elegimos ese sustrato porque lo recomiendan en foros, porque lo ves en muchos vídeos, en las redes sociales, y lo que pasa que es que no lo hemos saturado, nos hace desequilibrios. Pensamos también que tenemos una buena elección de plantas, pero seguramente, como me pasó a mí en su día, donde en torno es mi culpa, podemos haber hecho mucha mejor elección por falta de estudio o de conocimiento de algunas de las cosas. Eso no quiere decir que no las tengamos sanas, pero hay cosas que son mejorables con los años de experiencia. Y del mismo modo pensamos que tenemos un acuario de altos requerimientos porque hemos puesto más luz con bajos requerimientos, pero en realidad tenemos como un acuario que llamémoslo de medios requerimientos en este caso, donde tenemos más luz de la que es un bajo requerimientos, no llega a ser un alto requerimiento, se producen también desequilibrios, algas, ese sustrato manado tampoco ayuda en los primeros meses al equilibrio de las columnas de nutrientes en el agua. Y todo eso al final, antes o después, estoy seguro que a muchos os ha pasado, pues nos lleva a desequilibrios, algas, coger manía a los proyectos, pero sencillamente ha sido por falta de información. Ahora, dicho esto, ¿qué es entonces el sustrato JBL Manado? Pues ya sabéis que siempre se pone normalmente una pequeña capa nutritiva, que es el Aquabasis, se puede poner o no en función del tipo de proyecto o el tiempo que lo queramos tener montado, pero la que es la parte de manado no deja de ser roca volcánica triturada, lo cual tiene sus cosas muy buenas porque es un sustrato poroso que alberga también mucha colonia bacteriana, que esa porosidad con esas cargas que tiene la propiedad de esta roca también permite retener muchos elementos que a posteriori las raíces van a ser capaces de utilizar para su crecimiento y estar en perfectas condiciones. Pero también tiene sus cosas malas, como hemos dicho, porque si no lo saturamos, que lo vamos a explicar ahora mismo, nos genera muchos desequilibrios. ¿Y por qué digo esto de saturarlo? Porque lo que hacemos muchas veces, compramos ese manado, llegamos, lo ponemos directamente en el montaje, empezamos a echar el agua, empezamos a abonar, como he dicho, esa falta de experiencia de los primeros acuarios, empiezas a hacer las tasas de consumo, que tampoco tenemos una experiencia previa en tasas de consumo de nutrientes de los acuarios plantados, y empiezas a ver que muchos habrá pasado, falta fosfato, falta no sé qué, y consume el acuario un ppm de nitrato, un ppm de fosfato. ¿Cómo puede ser? Pues sencillamente no es que lo esté consumiendo, sino que el sustrato lo está reteniendo, y luego además lleva el efecto rebote, porque cuando ya nos hemos acostumbrado a lo que tenemos que abonar, el sustrato ya está saturado de fosfato, por ejemplo en este caso, llega un momento que seguimos abonando igual y se produce el pico efecto rebote, donde tenemos una subida de fosfatos con las consiguientes algas. Por tanto, ¿qué sería lo ideal? Pues antes de hacer nada, coger ese sustrato y lavarlo bien durante semanas o meses. ¿Y qué recomendaré yo ahí? Pues en el mismo agua o las mismas condiciones finales que nosotros vamos a tener luego en el acuario. Si en este acuario tengo 200 TDS, pues previamente preparar agua a 200 TDS con esos elementos para que en diferentes cambios y lavados se vaya equilibrando entre lo que es la columna de agua y lo que es lo que suelta y lo que absorbe, en este caso el sustrato, para cuando lleguemos al montaje evitarnos muchos de esos problemas, y también mientras que estás haciendo ese periodo de saturación, incluso añadir algo de potasio y de fosfato para que también se vaya saturando y luego nos sea más fácil tanto hacer las tasas de consumo como evitar ese pico rebote que se traduce, como he dicho anteriormente, en frustración que viene en nombre o en forma de algas. Ahora,
Explicada la saturación, la otra parte, ¿cuánto hierro contiene? Pues como roca volcánica tiene hierro. Dejaré una toma de un montaje de un amigo mío, de Rubén, donde además ese sustrato venía de mi antiguo 240 que se lo llevó él a su casa. Es un sustrato que ya estaba totalmente saturado, estabilizado, que él le ayudó a tener un proyecto plantado sin todos estos problemas porque ya se lo di yo solucionado en su día. Pero evidentemente si pasas un imán tiene hierro por las propiedades. Ahora, dos cosas. El mito que el manado dark oscuro tiene más hierro que el normal. No, eso es mentira. Tienen los dos mucho hierro y va a depender más que de sea el normal o sea el oscuro, sino del tipo de lote, la preparación, porque al final muchas veces incluso ese manado oscuro es el mismo dark con una tinción. Y luego la otra parte también de ese hierro que tiene, que puede estar en estado férrico o ferroso, la biodisposición que siempre llamamos, lo que tenemos que evitar es añadir más hierro en los abonados en la columna de agua y que las plantas cuando ya lleven muchos meses a través de las raíces pueden asimilarlo y nos quitaremos también problemas. Pero bueno, esto como sé que a muchos os ha pasado, a mí me ha pasado, no es mal sustrato, pero como digo, mi opinión general es que no lo recomendaría para un primer montaje, que además si lo vas a utilizar que tengas en cuenta todas estas consideraciones más vuestra propia experiencia y observación personal de cada uno de los proyectos, y que repito que para el primer acuario pues os te recomiendo directamente un bajo requerimiento con una sílice o un alto requerimientos con un buen sustrato nutritivo en este caso. Pero dicho esto, espero que este vídeo os haya resultado entretenido, que os haya resuelto alguna duda. Si vais a empezar un proyecto con este sustrato, que tengáis algunas cosas en consideración, pero bueno, sabéis que al final se pueden tener proyectos muy bonitos. Os dejaré nuevamente esa foto que yo tuve. Al final incluso puede llegar a tapizarlo. Otra cosa es que tuve una mala elección de peces como son las botias que me levantaron el tapizado en ese sustrato manado. Pero como veis puede ser un gran sustrato, pero sí hay que dedicarle atención, tenerle respeto y saber lo que estamos utilizando. Así que dicho todo esto, espero que os haya gustado este vídeo. Ya sabéis, dejar vuestro me gusta, vuestros comentarios, suscribiros, compartir el vídeo. También tenemos la función miembros de canal. Pero sabéis que aquí lo importante ha sido y será mejorar en los diferentes aspectos del tema del acuario plantado y en el día de hoy entender un poquito mejor este sustrato tan bonito que es el JBL manado. ¡Hasta luego, amigos!